Número 349 del Compendio del Catecismo. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia hacia los divorciados vueltos a casar? Y esta es la respuesta. Fiel al Señor, la Iglesia no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados vueltos a casar civilmente. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, ¿no? Dice Marcos 10, versículo del 11 al 12. Hacia ellos la Iglesia muestra una atenta solicitud, invitándoles a una vida de fe, a la oración, a las obras de caridad y a la educación cristiana de los hijos. Pero no pueden recibir la absolución sacramental, acercarse a la comunión eucarística, ni ejercer ciertas responsabilidades eclesiales, mientras dure tal situación que contrasta objetivamente con la ley de Dios. Bueno, la Iglesia es servidora de la palabra de Jesucristo. La Iglesia no es dueña de la palabra de Cristo, sino servidora. El hecho de que Jesús, con tanta contundencia, y además en un contexto histórico en el que en el mundo judío había una aceptación del divorcio, mayor o menor, ¿no? Y que el hecho de que Jesús en aquel contexto dijese: por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés el divorcio, pero ese no es el plan de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Y el que se separe de su mujer y se case con otra, comete adulterio. El hecho de que Jesucristo afirmase con tal contundencia, ¿no? Pues a nosotros nos hace deudores de esa palabra. Algunos dicen: la Iglesia tiene que adaptarse, tiene que aceptar el divorcio. Si la Iglesia hiciese eso, habría terminado sus días, porque dejaría de ser sierva de la palabra de Dios para constituirse, pues, en alguien que está buscando, pues, una aceptación, de la mentalidad reinante en cada momento, ¿no? Entonces, partimos de ese hecho, el rechazo del divorcio es, por parte de Jesucristo, es objetivo. Y quienes, por lo tanto, se han divorciado y han formado y se han casado por civil en una nueva relación, están en una contradicción objetiva con lo que Jesucristo nos expresa. Ahora, también Jesucristo nos dejó muy claro que Él, desde luego, no rechazaba a las personas que estaban en una situación contradictoria. Más bien Él se caracterizaba porque, al mismo tiempo que hablaba con esta claridad sobre el divorcio, luego Él entraba a comer a casa de los pecadores y a veces incluso le acusaban a Jesús de que tuviese esa cercanía con ellos. Ambas cosas no son contradictorias, Entonces la Iglesia, por lo tanto, también a los divorciados, aunque estén en esa situación objetiva de contradicción con el Señor, pues, como dice aquí, les invita también a vivir dentro de la Iglesia. No les excomulga, fijaros bien, no existe una pena de excomunión frente a las personas divorciadas. Sí que se les dice que no deben de comulgar, pero eso no es lo mismo que la pena de excomunión. La pena de excomunión es otra cosa, que supone, va más allá del no comulgar, la pena de excomunión. No tenemos ahora tiempo para explicarlo. Pide, por lo tanto, les invita a que participen de la vida de la Iglesia, les invita a que oren, a que hagan obras de caridad, a que eduquen a sus hijos cristianamente. Incluso también les invita a que, pues, asuman determinadas, ¿no? Pues, participaciones y responsabilidades en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, cuando el Santo Padre, la encíclica Amoris Laetitia, en el punto 297 habla de este aspecto, pues hace una diferencia, hace una distinción que es muy práctica. Dice él: no será prudente, por ejemplo, pues que una persona que está en esa situación de divorcio público y manifiesto y casada civilmente con otra persona, pues no parece que sea prudente el que ella sea, pues, una catequista, alguien encargado de la transmisión de la fe a otras personas. No parece prudente, pues, que una catequista sea una persona divorciada y que vive en esa contradicción, porque quien explica la fe, pues tiene que comenzar a hacerlo desde el propio testimonio de vida. Pero eso no quiere decir que, por lo tanto, se le excluya de todo, dice el Santo Padre en ese punto de Amoris Laetitia 297. Quizás podrá participar en otro tipo de cometidos o responsabilidades en el seno de la Iglesia o de la parroquia. Quizás podrá, pues, participar en la actividad caritativa o
o de otro tipo, ¿no?, en el seno de la Iglesia. Hay que discernirlo. Obviamente es importante discernir de qué manera se puede acompañar a las personas que están en esta situación de contradicción, pero es obvio que nadie tiene que sentirse excluido, expulsado de la vida de la Iglesia, sino vivir pues, con realidad, ¿no?, la objetividad de que hay una contradicción grave, pues con la palabra de Jesucristo, que hace que sea imposible en este momento recibir la absolución de los pecados, mientras que no tenga la capacidad de arrepentimiento de ese pecado cometido, ¿no?, que no puede comulgar porque la comunión supone pues, tener un vivir en gracia, y por lo tanto la comunión no es posible recibirla mientras que esté uno en esa situación. Pero la Iglesia no por eso tira la toalla en esa capacidad de acompañar a estas personas, sino que intenta ayudarles para ver si pueden retornar y descubrir la fidelidad al matrimonio verdadero, o discernir si no existió matrimonio verdadero y ver si fuese posible, ¿no?, un auténtico y verdadero, ¿no?, y no manipulado discernimiento de nulidad matrimonial, o incluso a veces hasta les invita a las personas divorciadas que han vuelto a casarse, les invita a tomar el compromiso de vivir como hermanos en un compromiso de castidad entre ellos para que puedan recibir los sacramentos. La Iglesia hace lo posible y lo imposible no, pero quiere decir, hace todo lo humanamente posible para intentar acompañar a estas personas siendo fiel al mismo tiempo al mandato de Jesucristo. Esto es lo que hace la Iglesia, fidelidad a la palabra de Jesucristo, pero que es una palabra de fidelidad a la verdad moral y al mismo tiempo de compromiso con las personas que están en contradicción y en pecado. Y no porque estén en pecado deben de sentirse rechazadas, sino más bien amadas de forma especial por Jesucristo. La Iglesia es paciente acompañando. San Juan Pablo II, en la encíclica Familiaris Consortio, hacía una distinción entre la ley de la gradualidad y la gradualidad de la ley, una distinción muy interesante. No existe la gradualidad de la ley, o sea, es decir, lo que es inmoral es inmoral, entonces lo que es adulterio es adulterio, no existe gradualidad de la ley, pero sí existe una ley de la gradualidad, que es un acompañar a las personas poco a poco, teniendo paciencia, aprendiendo a escucharlas, viendo dónde están sus heridas, para poder llegar, ¿no?, en el discernimiento a confluir en el pleno ideal de la comunión con la vocación de Jesucristo al amor fiel.